buenas tardes bueno, buenos días para todos. Buenos días en Colombia, buenas tardes ya acá en España. Vamos a esperar 5 minutos y damos inicio al webinar. Vamos a dar inicio a este webinar. No sin antes agradecerles por su participación, por haber aceptado nuestra invitación y vamos a ir iniciando poco a poco a contar de lo que venimos a hablar hoy. El webinar, como mencionamos, el tema son las amenazas cibernéticas que principalmente afectan a pymes y al final, la última parte de este webinar, vamos a dar una serie de recomendaciones para evitar que este tipo de amenazas pues, puedan afectarnos a los que hacemos parte de una pyme. En esta parte pues me presento, mi nombre es Julián Aponte, yo soy consultor de ciberseguridad, trabajo en diferentes compañías, trabajo en compañías grandes y en compañías pequeñas, haciendo consultoría y trabajando en este ámbito de ayudar a las empresas a mejorar sus capacidades de ciberseguridad y por ende disminuir los riesgos, ¿vale? En este momento vamos a dar inicio ya a lo que es nuestra agenda de hoy. Para el día de hoy nosotros hemos preparado estos puntos. Rápidamente vamos a hablar de quién es Ciberseguridad 720. Aquí hago un breve paréntesis. Esto no es una presentación comercial, entonces no nos vamos a detener mucho aquí, simplemente pues para que entendamos por qué nosotros estamos haciendo esto. Luego vamos a hablar acerca del panorama de las amenazas cibernéticas, cuáles son los principales errores que cometen la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes, y y cómo estos errores pues facilitan los ataques. Y al final, pues vamos a dar una serie de recomendaciones de acciones inmediatas o sea, que se pueden implementar ya a muy bajo precio o coste cero. Obviamente fácilmente implementables, ¿vale? Y al final, por supuesto, el cierre, el sorteo del pentesting, ¿vale? ¿Quiénes somos nosotros? Somos Ciberseguridad 720, somos una empresa que está convencida de que el sector o el nicho de las pymes es un nicho muy importante para la economía de cualquier país. Nosotros estamos ubicados en España, o sea, nuestra sede principal es en España, pero tenemos sede también en Colombia. Tenemos clientes en diferentes partes del mundo, pero nuestro foco principal son las pymes. Entonces, nuestro objetivo como tal es lo que nosotros le llamamos democratizar el acceso a la ciberseguridad a cualquier tipo de compañía, sin importar, digamos, el tamaño, porque lo que pasa es que tendemos a pensar de que la ciberseguridad es solamente para las grandes compañías porque es excesivamente costosa y efectivamente es costosa, o sea, la ciberseguridad no es como cualquier campo de la seguridad, la ciberseguridad no es barata, es costosa, pero nosotros lo que hacemos nosotros no ofrecemos un servicio barato, nosotros lo que hacemos es una estrategia para disminuir esos costos de la ciberseguridad y hacer que encajen en las pymes, hacer que las pymes puedan acceder a los servicios de ciberseguridad en la misma calidad que lo haría una empresa grande. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros principalmente acudimos a tecnologías open source, o sea, es decir, nosotros ahí es donde disminuimos el costo de licencias porque nosotros nos hemos especializado en este tipo de herramientas cuya capacidad requiere mayor manejo, o sea, la curva de aprendizaje es más compleja, pero nos hemos especializado en ellas para podérselas llevar a nuestros clientes. Cuando digo principalmente es porque no solamente trabajamos con tecnologías open source, hay una parte donde no podemos cubrir o donde nosotros consideramos que no se puede cubrir con tecnologías open source, pues buscamos una tecnología que esté eficiente y que sea al alcance de una pyme. Los servicios principales de una compañía de ciberseguridad, lo que es la prevención, la detección, la respuesta y nuestro factor diferencial es el soporte, formación y mentoría, porque en esta parte, por eso hacemos este tipo de eventos. Nosotros lo que le ofrecemos a nuestros clientes es la capacidad de que ellos crezcan, como son pymes, lo que buscamos es que crezcan sus capacidades de ciberseguridad para que dependan de nosotros solo en la medida justa. O sea, es decir, donde necesitan una actividad especializada, ahí es donde entramos nosotros. Pero el resto, lo que buscamos es capacitar tanto al equipo técnico o a esa persona que se encarga de la parte técnica dentro de la compañía y a los usuarios, por supuesto, porque son un factor muy importante. Dicho esto, pues vamos a empezar con nuestro primer punto del día de hoy, que es hablar acerca el panorama de las ciberamenazas o las amenazas en seguridad las amenazas en general para la ciberseguridad. Aquí cuando estaba planeando la charla, empecé a pensar qué imagen colocar. Entonces, no quería poner una imagen muy negra
y el panorama como tal yo lo asemejo a lo que sería escalar una montaña en cuanto a ciberseguridad. Y el pico de la montaña lo que va a hacer es, digamos, un estado ideal de ciberseguridad dentro de una organización. Entonces, esto es un camino el que hay que recorrer. O sea, la ciberseguridad, digamos que no es, o sea, no es una transición de blanco a negro, o sea, ni de negro a blanco. Es un camino, es un proceso de mejora continua. O sea, nadie, ninguna organización, por eso nosotros hoy en día vemos grandes compañías que a pesar de que invierten muchísimos recursos en ciberseguridad, igual son atacadas, igual son vulneradas, porque esto es un camino y hay que irlo mejorando. O sea, no tiene fin, es un ciclo que no tiene fin, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué vemos? Que en América Latina, o sea, partimos del, o sea, ¿por qué esto es importante? Porque las pymes son un nicho muy grande dentro de cualquier país. América Latina, por supuesto, no es la excepción. Entonces, diferentes fuentes hablan de que aproximadamente hay 17 millones de pequeñas y medianas empresas en América Latina, ¿vale? Más de la mitad de las pymes de América Latina ha reportado un incremento de ciberataques. O sea, este es un nicho que es interesante para los delincuentes y lo vamos a comentar un poco más adelante por qué. Por lo menos 8.5 millones de pymes reportan un incremento de ciberataque. O sea, cuando hablamos de que 17 millones son, entonces sabemos de que por lo menos más de 8 millones de pymes han reportado un incremento de ciberataques, para que vamos pensando en números, en la cantidad de esas empresas que son atacadas día a día. Hablamos de que el 20% de esas pymes que están siendo atacadas no está preparado para enfrentarlos. Entonces estamos hablando de que casi 2 millones de empresas no se sienten hoy en día preparadas para enfrentar ciberataques. Y este es el problema, o este es el principal foco por el que se aprovechan los delincuentes para obtener recursos a través de actividades ilícitas, ¿vale? No es muy diferente en Europa. Aquí en España, por ejemplo, el 96% de las empresas, o sea, estas 96% en general, o sea, grandes y pequeñas, sufrieron ciberataques en los últimos 12 meses. O sea, esto es de un reporte del año pasado. O sea, en el 2024, por lo menos el 96% de las empresas reportaron incidentes cibernéticos, ¿vale? El 43% reportó incremento de ciberataques frente al 2023. O sea, hubo un cambio, o sea, un incremento de 43% de incremento de ciberataques respecto al 2023. O sea, que hay un crecimiento. De acuerdo a diferentes fuentes aquí en España, por lo menos el 80% de las empresas de España están en alto riesgo. O sea, la situación es crítica. Tal vez, o sea, cuando nosotros vemos las cifras es porque acá en España o acá en Europa en general hay más controles y las empresas tienen mayor obligación de reportar, y por eso las cifras acá incluso son más alarmantes. Pero lo más alarmante de todo esto es que el 60% de las empresas que son atacadas cierran después del ciberataque. O sea, y esto es muy importante, o sea, esto es muy importante. Aquí sí hablamos, o sea, estos son el 60% de las pymes. O sea, el 60% de las pymes cuando son atacadas, normalmente cierran. ¿Por qué? Porque no pueden soportar las pérdidas de un ciberataque. Esto por varias razones. Una, porque el ciberataque en sí es costoso. Dos, porque normalmente el levantarse de un ciberataque, si nosotros no tenemos una capacidad, es bastante complicado. Pero adicionalmente, porque cuando somos atacados, ya nuestro nombre también se ve afectado. O sea, la reputación de la empresa como tal se ve afectada. Normalmente porque los ciberataques de hoy en día comprometen mucho lo que son los datos y los datos de terceros. Ya no solo estamos hablando del dato de la empresa que es atacada, sino los datos de clientes, de proveedores. Eso hace que nuestras relaciones corporativas se vean afectadas, y por ende, pues es lo que evidentemente lleva a un cierre. Esto, o sea, las pymes no lo pueden soportar. O sea, aquí es muy complicado, porque las pymes que son atacadas y con ataques robustos o ataques relevantes no se pueden recuperar, ¿vale? ¿Cómo es este panorama de las amenazas? Entonces, si vemos la gráfica aquí, el 43% de los ataques generalmente provienen de phishing, es decir, de correos maliciosos. Phishing, correos maliciosos o mensajes maliciosos, que pueden ser también a través de mensajes de texto, WhatsApp, etcétera. Un gran porcentaje también, o sea, hablamos de un 25%, es ransomware. Este ataque es muy complicado porque va contra la información y por todo lo que genera.
y el 21% de los ataques van dirigidos contra credenciales, o sea, robo de credenciales y publicación de credenciales de los usuarios de las corporaciones. Solamente hablamos de que un 11% es explotación de vulnerabilidades. O sea, este es el ataque técnico. O sea, este es el ataque que requiere digamos, una alta experiencia, un alto conocimiento técnico para que sea exitoso. Es decir, que la mayoría, o sea, por lo menos el 85% de los ataques están más vinculados a usuario. Es decir, estos ataques que vemos en esta parte de la gráfica son, digamos, no fácilmente, pero se pueden prevenir con cierto manejo y no requieren de una gran inversión. Aquí en este 11% sí se requiere inversión tecnológica, o sea, aquí sí hay un costo para prevenir estos ataques porque tenemos que implementar tecnología, tenemos que poner personas que estén gestionando esa tecnología y aquí sí hay un costo, pero aquí es cultura. La mayoría de estos ataques se pueden prevenir con una cultura y eso es la importancia. Por eso hacemos este tipo de eventos, o sea, para que no pensemos de que la ciberseguridad es solamente abrir la chequera y empezar a invertir en tecnología. De hecho, no es así. De hecho, la ciberseguridad es una capacidad que se construye entre procesos, personas y tecnología, pero la mayor parte está enfocada en procesos y personas. La tecnología es una, digamos, es un vector pequeño frente a los otros dos, ¿vale? ¿Cuáles son los principales errores que nosotros vemos en las pymes y qué es lo que facilita que se cometan o que los ciberatacantes puedan tener éxito? El primero es pensar que no son un objetivo por ser pequeñas. Entonces, la mayoría de las pymes piensa que por ser pequeñas, y lo escuchamos en algunos de nuestros clientes, es, a mí que me van a tocar, no tengo gran cosa. Eh, hace un par de semanas lo veíamos con un cliente que había recibido un ataque, decía, es que yo no tengo nada, yo ahí no manejo nada. Entonces nosotros no le damos la importancia a lo que nosotros tenemos, a lo que es nuestra organización, y eso nos hace caer en una falsa sensación de seguridad. La realidad, ¿cuál es? Que más del 40% de los ciberataques a nivel mundial tienen como objetivo a pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque los atacantes saben esto, o sea, los atacantes saben que las pymes no cuentan con los recursos suficientes para tener unas capacidades robustas de ciberseguridad o no se han preocupado por construir una capacidad robusta de ciberseguridad porque, por supuesto, hay otros problemas grandes que están más enfocados a negocio y pensamos que la ciberseguridad es algo que podemos posponer. Entonces, los atacantes lo saben y por eso atacan a las pymes. La mayoría de los ataques, por supuesto, o sea, por supuesto, van orientados a capacidad económica. Entonces, por ejemplo, hace aproximadamente 2 años tenía un cliente que era relativamente pequeño, o sea, ya no estaba en el tamaño mediano, era un cliente pequeño y a ese cliente con un correo electrónico se le robaron 11.000 euros. Entonces, claro, para un cliente pequeño, 11.000 euros es una pérdida muy, muy grande. Y el problema es que, claro, cuando ya entramos a analizar este tipo de cosas es que no hay absolutamente nada. Ahorita vamos a hablar un poco más de todo lo que podemos hacer, pero esto es un poco el error que cometemos. ¿Cuál es el segundo error y por qué la imagen así? Porque no contamos con unas políticas mínimas de seguridad. Entonces, para mí no tener unas políticas dentro de una organización es como tener la casa desordenada. O sea, es como que todos podemos hacer lo que queramos y nadie le coloca un orden. Pues cuando un cliente a mí me llega y que no tiene absolutamente nada o que su capacidad de ciberseguridad es cero, normalmente lo que le vamos a decir es, empecemos por organizar la casa, empecemos por crear una política de seguridad. O sea, ¿cuáles son las normas que van a regir a los usuarios? Porque el problema que tenemos la mayoría de las pymes es que cuando empezamos, o sea, como crecemos desde una persona o dos personas en el equipo y eso empieza a crecer a medida que empezamos a aumentar nuestro negocio, entonces de 2 pasamos a 10, de 10 pasamos a 20, a 30 y ya cuando nos damos cuenta somos 50 o 100 personas, pero seguimos siendo una pyme, pero crecimos desorganizados. ¿Qué pasa? Que todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, se conectan con dispositivos personales. El dispositivo personal, pues son dispositivos vulnerables. Y entran con USB, salen con USB. Entonces, esto es lo que nos afecta. Entonces, lo primero es organizar la casa. ¿Y cuál es el panorama? ¿Cuál es la realidad? Solo el 20% de las pymes en España tiene una política formal de ciberseguridad.
Y esto no vayan a pensar que son solo las pymes, o sea, hay empresas que ya se salen de ese nicho de las pymes, o sea, que están un poquito por encima de las pymes y todavía no tienen una política de seguridad. O sea, un indicador clave es que no tienen una certificación en ISO 27001, que es una certificación básica de seguridad y es una certificación que hoy en día incluso, las empresas para hacer negocios con otras empresas la van a exigir, o sea, van a exigir que tenga por lo menos una ISO 27001 porque eso, pues eso habla acerca de la responsabilidad en cuanto a seguridad de la información, ¿vale? Otro de los errores que se comete es utilizar contraseñas débiles o repetidas. Entonces, utilizamos la misma contraseña para todo o utilizamos o utilizamos contraseñas que son demasiado fáciles de adivinar. Entonces, eso es un error supremamente común hoy en día. El 81% de las brechas de seguridad involucran credenciales débiles o robadas, o sea, hay cualquier cantidad. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer una auditoría de seguridad, una de las primeras cosas que hacemos es verificar cuáles son las contraseñas que están publicadas en foros de hackers de las compañías, porque esta información al final es pública, o sea, se hace pública y eso es lo que facilita estos ataques. Una medida súper esencial, súper básica, pero al mismo tiempo súper importante. O sea, que no se imaginan lo que nos ayuda a disminuir el nivel de riesgo es activar el doble factor de autenticación. Y esto es súper sencillo, pero el impacto que tiene en la seguridad es enorme. Es sencillo y es gratis, o sea, que es lo mejor de todo. Pero muchas empresas hoy en día no tienen implementado el doble factor de autenticación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos roban nuestras contraseñas, pues tienen acceso directo a la cuenta, o sea, no tienen ningún otro bloqueo. Cuando tenemos el doble factor de autenticación, pues le va a pedir adicional, así tenga usuario y contraseña, va a pedir un código que ya es más complejo que un atacante pueda, o sea, pueda haberse robado las dos cosas. Es más complicado. Pero solo el 16% de las pymes en Latinoamérica tiene habilitado este factor de seguridad, sobre todo en sus accesos críticos. Ya no hablamos de todas las cuentas, que es el ideal, o sea, todas las cuentas deberían tener doble factor de autenticación, sino que hablamos de que por lo menos los accesos críticos deberían tener este multifactor de autenticación, ¿vale? Tener software desactualizado y sin parches, esto también es un panorama bastante complejo. Y esto está asociado a la gestión de vulnerabilidades que una empresa debería manejar. Entonces, claro, o sea, empezamos, por ejemplo, o sea, ahorita en nada, Windows 10 se queda sin soporte, pero hay muchas empresas que el migrar de Windows 10 a Windows 11 es problemático, y sobre todo en las pymes. O sea, hacer esa migración es complicado. Entonces, a partir de ahorita, si no pagamos el soporte extendido, que es la opción que nos da Microsoft de pagar un soporte extendido para continuar con las actualizaciones de seguridad, pues nos vamos a quedar sin soporte y por ende sin actualizaciones de seguridad. Piensen que por lo menos el 90% de las actualizaciones que nos llegan a nuestro sistema operativo son vinculadas a problemas de seguridad. Algunas son a problemas de desempeño, pero la gran mayoría son por problemas de seguridad. Entonces, es obligatorio que tengamos esas actualizaciones. Pero cuando ya tenemos, por ejemplo, un sistema operativo que no tiene soporte, ya no vamos a tener esas actualizaciones y lo que nos vamos a ir acumulando es vulnerabilidades que un hacker las va a poder explotar, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? El 60% de las pymes víctimas de ransomware no tenían sistemas actualizados. El ransomware, que es un ataque que no solamente está en crecimiento, sino que cada vez es más complejo porque o sea, es un ataque tan rentable, o sea, es un ataque tan rentable que o sea, es el ataque favorito, o sea, es la técnica favorita de los atacantes, porque claro, ya están organizados, o sea, las organizaciones criminales detrás de esto son súper estructuradas. Entonces hay un equipo técnico que lo desarrolla, hay otro equipo técnico otro equipo que ya es menos técnico y lo difunde, hay otro equipo que no es nada técnico y se encarga del lavado de activos. O sea, como produce tanto dinero, ya hay unos grupos criminales supremamente bien estructurados que se encargan de lanzar estos ataques. Y el punto de entrada de ellos, normalmente o en la mayoría de los casos, va a ser un sistema desactualizado. De ahí la importancia de esto, ¿vale? Otro punto crítico, otro error, es no formar a los empleados en ciberseguridad. Como les comentaba al inicio, esto es más cultura, o sea, esto es un tema cultural. Y la formación sí que es un poco complejo porque genera rechazo. O sea, a la mayoría de las personas hablarle de este tipo de cosas que a veces suelen ser técnicas,
es complicado y no las quieren escuchar o no les prestan la atención que deberían prestar. Pero sin embargo, hay empresas que no hacen mucho en esto. Entonces, el 43% de los ataques a empresas en la TAM se origina por phishing. Entonces, lo que yo les comentaba, o sea, la puerta siempre va a ser, o sea, incluso para ransomware, normalmente va a llegar un correo antes, o sea, el phishing va a ser siempre la puerta de entrada y es súper importante que los usuarios aprendan a identificar un phishing y no es, digamos que esto es solamente a través de formación, solamente a través de formación, de estar hablando, cuáles son las técnicas, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. Ahí es donde viene el problema y por eso la importancia de la formación, también porque cada vez el ataque es mucho, o sea, ya hoy la inteligencia artificial nos ayuda en unas cosas, pero en otras también le ayuda a los atacantes y cada vez es mucho más complejo identificar estos ataques y el usuario es vital en esta parte. Otro error importante es no realizar copias de seguridad offline. Y aquí cuando decimos offline, no nos referimos solamente a a que no tenga acceso a Internet o que no esté conectado a la red, sino que no esté dentro de la misma red donde están los datos, porque ese es un error. Entonces hemos llegado a clientes donde tienen una copia de seguridad. Sí, 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 la copia de seguridad la sacamos con este ordenador. ¿Y ese ordenador en qué red está? En la misma red. Cuando se presentan ataques como estos, tipo ransomware, eh, viene el pivote, que es empezar a saltar de ordenador en ordenador o de servidor en servidor. Y si estamos en la misma red, pues o sea, lo que va a hacer es que él va a terminar comprometiendo la copia de seguridad. O sea que muchas veces tenemos este problema. ¿Con qué nos encontramos también? Con empresas que dicen, ah, no, mi copia de seguridad está aquí, en este disco duro. Yo lo que hago es que cada cierto tiempo copio los ficheros en este disco duro y lo guardo aquí en el cajón. Esa tampoco es una práctica recomendable y hay formas muy sencillas de solucionar esto, o sea, supremamente sencillas y gratis también, o sea, para esto hay soluciones gratuitas. Entonces es simplemente planificarlo y hacerlo, o sea, y hacerlo de una forma, o sea, empezar a aprender un poco acerca de estas cosas y empezarlo a implementar en nuestras organizaciones. ¿Cuál es la realidad? Menos del 30% de las pymes realiza copias de seguridad desconectadas de su red. O sea, son muy poquitas las que en realidad tienen un sistema de backup. Es relativamente muy poco y es muy importante porque es frente al ransomware, es lo único que nos permite recuperarnos. Ya no hablamos de prevenir ni nada. O sea, cuando se materializa es lo que nos va a permitir recuperarnos es el backup. Si no tenemos un backup robusto, muy bien organizado, la recuperación va a ser compleja, por no decir que es casi imposible dependiendo del tipo de ransomware que nos afecte. Otro error súper común es no segmentar la red. Y por eso coloco esta imagen, que es una puerta y después de de acceder a esa puerta hay otras puertas. Entonces, para que entendamos la importancia de segmentar esta red, es como si ustedes ingresaran, o sea, pensemos que el ladrón va a entrar por esa puerta que está ahí al fondo del pasillo. Si ingresa por esa puerta que está al fondo del pasillo, si estamos así, que es decir, si la red está segmentada, se va a encontrar con otras puertas. O sea, le va a ser más complejo empezar a acceder a la información y le va a ser más complejo identificar dónde está la información interesante. Pero si no tenemos puertas, o sea, es decir, si no tenemos segmentada la red, así sea un nivel lógico, bueno, esto ya es un poco más técnico, pero hay diferentes tipos de segmentación. Si no tenemos esa segmentación, pues cuando un atacante ingresa a nuestra infraestructura, tiene acceso a todo, o sea, tiene acceso a todo y va a ser, por ende nos va a poder afectar mucho más. Entonces, la falta de segmentación es uno de los errores más comunes que detectamos en las auditorías que le hacemos a las pymes. Es un error súper común, ¿ya? Otro error con el que nos encontramos es que no se contratan auditorías ni se hace autodiagnóstico. Lo ideal es que la auditoría la haga un tercero. ¿Por qué? Porque lo que normalmente una pyme no tiene un equipo de ciberseguridad o no tiene un equipo de seguridad dedicado. Entonces, el que hace las veces o el que se encarga de ese rol de seguridad es usualmente el DTI. Por supuesto, el DTI, si va a hacer la evaluación, que obviamente el principal foco de un encargado de sistemas, un encargado de tecnología de la información, va a ser que el sistema funcione. El de seguridad va a ser que esté seguro. ¿Ya? Entonces, él va a apoyar para que funcione, pero en condiciones seguras. El DTI, su principal preocupación es que funcione, entonces normalmente no va a ser tan riguroso en cuando tenga que hacerse un autodiagnóstico porque al final va a ser más trabajo para él. Entonces, por eso lo ideal es que sean auditorías externas, pero si no, por lo menos que el DTI haga un autodiagnóstico. Entonces, la realidad es que menos del 10% de las pymes ha hecho alguna vez un pen testing o por lo menos un escaneo de vulnerabilidades, que es
de vital importancia para las organizaciones, sobre todo a medida que van creciendo en su infraestructura tecnológica. Otro error asociado al anterior es depender demasiado del proveedor de TI. Hace poco también nos pasaba con un cliente, entonces tuvo un incidente, tuvo ya un ataque. Y cuando empezamos a cerrar, no, no, tranquilos, esto yo lo resuelvo con mi encargado de TI. Pues resulta que le decíamos, mira, es probable que cuando se presente este tipo de ataques te van a repetir el ataque. O sea, si ya cuando acceden a una cuenta de correo, cuando han comprometido una cuenta de correo, tienen mucha información acerca de la organización y normalmente el ataque lo van a repetir. Entonces le decíamos, mira, ten cuidado porque no. Y a los pocos días volvió a ser víctima del ataque. Entonces, la tercerización sin control genera una falsa sensación de seguridad. Entonces, lo que yo les comentaba, o sea, el de TI va a verificar que todo funcione. Y es un trabajo, por supuesto, súper importante porque la mayoría de los procesos de negocio hoy en día se sostienen en tecnología. Por supuesto, es importante que funcione, pero es igualmente importante que funcione en condiciones seguras. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer lo que nosotros llamamos nuestras recomendaciones básicas, o sea, que nuestros 7 pasos básicos de ciberseguridad para disminuir el nivel de riesgo. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque curiosamente hace un par de meses en familia hicimos el Camino de Santiago y esto o sea, nosotros cuando hacemos parte de una pyme, no tenemos que preocuparnos por lo que está haciendo al lado, porque muchas veces lo que comentaba al inicio, o sea, pensamos de que es muy costoso, de que es súper complicado, entonces vemos que el de al lado tiene unas capacidades de ciberseguridad mucho más robustas, mucho más maduras, y lo que nosotros pensamos es, yo nunca voy a ser como él o no voy a lograr estar él. No, los problemas de las pymes e incluso los problemas de cada organización en cuanto a ciberseguridad son muy diferentes. Los problemas de ciberseguridad que tiene una empresa pequeña no van a ser los mismos problemas de seguridad que tiene un banco. Y por eso tampoco no tiene ni sentido que intentemos compararnos con una entidad que tiene un nivel de amenaza supremamente grande. Entonces, ¿por qué traigo esta imagen? Porque es un camino que vamos a recorrer, pero cada empresa lo va a recorrer a su ritmo. O sea, no vamos a pasar de blanco a negro de la noche a la mañana, o sea, es algo que vamos a ir recorriendo paulatinamente, pero la invitación es avanzar. O sea, lo que no deberíamos hacer es quedarnos quietos. O sea, si nuestra capacidad de ciberseguridad hoy en día es 0, lo ideal es que el año siguiente sea por lo menos 1 o 2 sobre 100. O sea, así hayamos avanzado un poquito. ¿Qué es ese poquito? Tener una política de seguridad, empezar a generar esa cultura de seguridad dentro de las organizaciones, que es súper importante contar que nuestros empleados estén vinculados a esta cultura, ¿vale? Entonces, el primer paso, como lo mencionaba anteriormente, es reforzar la cultura de seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Por lo menos una política básica de ciberseguridad, un documento de dos o tres páginas que tenga unas normas claras. ¿Puedo conectar mi dispositivo personal a la red o no? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? ¿Qué tipo de uso le puedo dar? ¿Yo puedo meterme a cualquier página o no debería yo navegar en cualquier página? Ese tipo de cosas. Por supuesto, empezar las charlas de concienciación, o sea, que la ciberseguridad se vuelva una cultura, o sea, que todo el mundo empiece a pensar en temas de ciberseguridad dentro de nuestra empresa es importante. Una medida muy, muy importante y que también la podemos implementar sin mucho esfuerzo es realizar simulacros de phishing, o sea, empezar a ver si nuestros empleados están preparados para identificarlos. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar. La estructura va a ser más o menos esta, vamos a describir el paso y posteriormente vamos a recomendar unas herramientas. Entonces, las herramientas que nosotros recomendamos, si queremos charlas en YouTube, vamos a encontrar cualquier cantidad de charlas que hablan de temas de concienciación y hay desde la que dura 5 minutos hasta la que dura 1 hora y media. Dediquémosle un tiempo a esto cada cierto periodo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero dediquemos a que nuestros empleados consuman información de ciberseguridad. Y GoFish, que es una herramienta gratuita muy sencilla de implementar, con esta podemos realizar simulacros de phishing dentro de la organización y es relativamente sencillo, o sea, no, y hay también tutoriales en YouTube para hacerlo, con esto podemos. Y o sea, este paso va a disminuir en gran medida el nivel de riesgo al que podemos estar expuestos hoy, ¿vale? El segundo paso, pues fortalecer la autenticación y las contraseñas, o sea, es vital.
Por supuesto, implementar la autenticación en 2 pasos para correos y servidores, por lo menos, pero lo ideal es tenerlo en todas las cuentas, o sea, que todas las cuentas de la organización utilicen autenticación en 2 pasos. Eliminar cuentas genéricas o compartidas, esto es una muy mala práctica. Entonces tenemos la cuenta de administración@x.com. Entonces en esa cuenta es una cuenta logueable, porque otra cosa son buzones compartidos. O sea, yo puedo tener un buzón compartido de correo electrónico y lo tengo ahí, sí, administración, y a ese buzón yo cuelgo varios usuarios, eso está bien. Lo que no debo hacer es crear un usuario, o sea, un usuario con ese nombre, con administración@x, y que se pueda loguear, porque es bastante riesgoso, y no voy a tener, sobre todo que cuando voy a identificar qué pasó, es súper difícil detectar qué fue lo que pasó con esa cuenta, porque como no es traceable. Y utilizar gestores de contraseñas. O sea, el gestor de contraseñas, ¿cuáles son las ventajas de utilizar gestores de contraseñas? Uno, que cuando voy a ingresar la cuenta, o sea, hace que el que caer en phishing sea más difícil, porque el gestor de contraseñas identifica la URL y dice, esta URL no es la que corresponde a este usuario y contraseña, y normalmente, pues no, o sea, no me la va a ofrecer en primera medida. O sea, que me está protegiendo porque va a disminuir el nivel de riesgo frente a phishing. Dos, pues que me va a permitir utilizar diferentes contraseñas, y contraseñas de verdad robustas para todas las cuentas, porque claro, o sea, utilizar una contraseña diferente para cada cuenta es complejo. Si nosotros no la queremos grabar en la memoria, es difícil. Y almacenarla en un cuaderno, en un bloc de notas, en un Word, en un Excel, pues obviamente genera más riesgo. O sea, ahí sí que es preferible utilizar, entre almacenarlo en un Excel y utilizar la misma contraseña para todas las cuentas, prefiero utilizar la misma contraseña, pero que sea una contraseña robusta, ¿ya? Entonces lo ideal es utilizar un gestor de contraseñas. ¿Qué herramientas podemos utilizar aquí? Bitwarden es un gestor de contraseñas súper bueno, gratuito. O sea, lo podemos utilizar, lo podemos implementar. Me ayuda a generar contraseñas robustas, o sea, de esas contraseñas que tienen números, caracteres especiales, etcétera, y que son muy grandes. Y por supuesto, pues las puedo almacenar de forma segura, porque tiene algoritmos de cifrado robustos para que no me... Importante aquí, que la contraseña para abrir el baúl de contraseñas sea robusta. O sea, no podemos utilizarla, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Porque si nos roban el baúl y la contraseña es muy sencillita, es 1, 2, 3, 4, pues se nos van a robar todas las contraseñas. Entonces, lo ideal es que tengamos una contraseña medianamente robusta, por lo menos 8 caracteres, con números, con letras, con caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, y con eso se me abre un baúl donde tengo todas mis contraseñas, y es la mejor forma de utilizarlo. Para implementar autenticación, el doble factor de autenticación, pues tenemos herramientas de Google, tenemos herramientas de Microsoft, y hay muchas más. Yo recomiendo estas dos, pero hay muchas más. Esto es gratis y la mayoría de cuentas me lo permiten. Y no importa, o sea, no importa dónde sea, pero te va a recibir la mayoría. Es compatible, por lo menos con Microsoft y con Google. Entonces, es importante hacer este tipo de acciones. El paso 3, actualizar sistemas y proteger endpoints. Entonces, obviamente, contar con un plan de actualizaciones. Esto no solo es importante, o sea, la mayoría de pymes que, digamos, se quedan en ofimática no tienen mucho problema. El problema es cuando yo ya empiezo a implementar y empiezo a hacer desarrollos propios, y empiezo a trabajar con otro tipo de librerías y otro tipo de cosas. Ya debo empezar a mirar un plan de actualizaciones, porque las librerías cambian muy rápido, y cambian normalmente por vulnerabilidades. Entonces yo tengo que tener un plan de que cada cuánto voy a chequear esto. Pues lo ideal es tener la tecnología. Hay tecnología que esto me lo hace de forma automática, pero si no lo puedo hacer con tecnología, por lo menos debo tener a alguien que se responsabilice de hacerlo manualmente. Desinstalar software innecesario o vulnerable, o sea, ya el software que no estamos utilizando, desinstalarlo para no tener que estar gestionando ese software que no utilizamos. Instalar un antimalware confiable. Aquí, por supuesto, no ir a utilizar antimalware pirata, porque el antimalware pirata, pues, es abrir de una vez la puerta al atacante. Hay unos que son gratuitos. Mi recomendación, digamos, si hablamos de sistemas Windows, pues Windows Defender está bastante bien. O sea, para hacer un antimalware gratuito está bastante bien. Digamos que detiene muchas amenazas. Digamos que si ya estamos hablando de otros entornos, hay que mirarlos, pero hay muchas opciones gratuitas, y es dependiendo de lo que nosotros queramos hacer o de lo que nosotros busquemos proteger, vamos a encontrar más opciones.
Importante tener en cuenta aquí, o sea, muchas personas piensan que por tener un anti-malware en nuestro sistema ya estamos protegidos. No, el anti-malware también hay que gestionarlo, también hay que aprenderlo a configurar para que me proteja de una forma eficiente. Si no pierde bastante sentido, ¿vale? El paso 4, implementar backups seguros y desconectados, o sea, que no estén dentro de la misma red. Para esto, lo ideal es contar con un plan de backups, o sea, tener un plan de backup dentro de la organización nos va a ayudar bastante a empezar a controlar esto que es bastante relevante. ¿Ya? Y esa copia, pues, evidentemente debe estar fuera de línea, o sea, no debe estar en la misma línea en la que está nuestra información. O sea, el que esté fuera de línea no significa que debe estar desconectada necesariamente a Internet. O sea, hay forma de almacenar ese backup, por supuesto, pero que no esté dentro de la misma infraestructura donde están los datos que quiero proteger, ¿vale? Hay una aplicación muy buena que se llama Duplicati. Y Duplicati nos permite hacer esto y nos permite sacar la copia automatizada porque es otro punto súper importante. O sea que lo ideal es que el backup esté automatizado para que yo no tenga que estar pendiente y de esta manera yo lo puedo enviar a donde yo quiera. Entonces lo puedo enviar a un repositorio en AWS si quiero, o lo puedo enviar a un servidor si quiero tener un servidor en casa on-premise, lo puedo enviar a un servidor on-premise o lo puedo enviar a un SharePoint, a un Google Drive, etcétera. O sea, yo lo puedo enviar a donde yo quiera. Lo importante es que no esté en la misma línea en la que está la información que estoy protegiendo, ¿vale? El quinto paso, segmentar la red y limitar privilegios. Entonces, es importante o por lo menos recomendable que se separe la red de invitados, por ejemplo, la red de administración, o sea, que no estén dentro de la misma red, dentro del mismo segmento de red. Y la mayoría, si con lo único que tenemos dentro de nuestra organización es un enrutador, la mayoría de enrutadores nos permite hacer esto, o sea, ya nos permite crear redes virtuales y ya con eso yo puedo, o sea, una red virtual, pues lo que me va a permitir es hacer una segmentación por lo menos lógica. Lo ideal es que fuera una segmentación física, que yo pudiera tener firewalls dentro de mi infraestructura y que pudiera tener diferentes enrutadores, diferentes switches. Pero esto, si no podemos contar con esto, por lo menos hacer una separación lógica en el router, pues nos va a ayudar a limitar un poco al atacante, ¿vale? Hacer control de usuarios es importante, o sea, es relevante que, por ejemplo, en nuestro servidor de correo electrónico tenemos que ver qué usuarios están, si esos usuarios son necesarios, qué permisos tienen esos usuarios. Yo tengo que estar verificándolo. ¿Por qué? No solo porque lo que pasa usualmente es que cuando el empleado se va de la empresa, a veces el empleado sigue activo por mucho tiempo porque no controlamos esta baja de usuarios, pero sino porque el atacante, cuando realiza un ataque dentro de la organización, valga la redundancia, lo que normalmente va a hacer es que se va a crear una cuenta también. O sea, si él logra comprometer a un administrador, él se va a crear una cuenta para utilizar esa cuenta y de esta manera atacarnos, ¿vale? Entonces, por eso es importante estar haciendo esa verificación de usuarios. Crear reglas básicas de firewall. O sea, hoy en día también los mismos enrutadores vienen con una capa de firewall. Aprovechemos esas capas de firewall. ¿Para qué? Para, por ejemplo, limitar la navegación. Si nuestros empleados, por ejemplo, no deben acceder a YouTube o yo no necesito que mis empleados accedan a YouTube, bloqueemos YouTube por firewall y lo podemos hacer. Eso me va a ayudar no solamente en la parte de seguridad, sino que también me va a ayudar al desempeño de la red, porque obviamente el streaming consume o castiga bastante la red, pues yo limitar eso y saber que los usuarios no lo van a poder utilizar dentro de mi red, pues me va a permitir tener una red que se desempeña mejor, ¿vale? Algunas herramientas, hay firewalls de software gratuitos como OpenSense y este OpenWRT que está pensado específicamente para instalarse en algunos enrutadores inalámbricos. Entonces son el tipo de herramientas que podemos utilizar gratuitas, súper configurables, cualquier cantidad de tutoriales en internet que explican paso a paso cómo hacerlo y que es relativamente sencillo. El sexto paso, realizar autoevaluaciones y auditorías periódicas, súper importante. O sea, si no podemos hacer una auditoría formal donde vamos a ir a verificar todo, por lo menos hacer un escaneo de vulnerabilidades periódico. O sea, esto es de vital relevancia porque esto nosotros y no hay otra forma de controlarlo sino a través de un escáner de vulnerabilidades, ¿vale? Lo que les decía, o sea, revisar la revisión periódica de accesos y de cuentas también, o sea,
ya esto requiere un poco más de trabajo técnico, pero tampoco es difícil. O sea, decir, bueno, voy a entrar a revisar los logs del sistema si tengo un servidor Windows. Entonces voy a ver cuáles son los logs que me está generando el Windows Server. Y hay herramientas que me permiten hacerlo, o sea, donde yo lo puedo cargar esos logs y analizarlos. Y hoy en día la inteligencia artificial es un aliado, o sea, puedo cargar incluso los mismos logs dentro de la inteligencia artificial y decirle, mira, hazme un análisis de estos logs y dime qué encuentras aquí. Y la inteligencia te lo va a decir. No es perfecta, pero por lo menos una luz me va a dar de lo que está pasando dentro de mi infraestructura. También hay una herramienta gratuita muy buena para análisis de vulnerabilidades que se llama OpenBus. Es relativamente sencilla de implementar y nos ayuda muchísimo porque con esto pues nosotros podemos medir muy bien qué está pasando dentro de nuestra organización y sobre todo qué actualizaciones tenemos que hacer, porque hay actualizaciones que son sencillas, pero a veces se nos pasan porque no sabemos que deberíamos hacerlas, ¿vale? Y el último paso es medir, mejorar y mejorar continuamente, lo que yo les contaba. O sea, esto es un camino y es un ciclo continuo de mejora. O sea, incluso, por ejemplo, la ISO 27001, uno de sus pilares fundamentales es la mejora continua. Es algo que te van a evaluar. O sea, el auditor, las empresas que cuentan con esta certificación, cuando el auditor llega a un año, el año siguiente va a hacer una comparación y te va a exigir que el sistema no esté en la misma condición. Alguna mejora tiene que haberse hecho sobre el sistema, ¿vale? Deben haber revisiones y actualizaciones sobre políticas y controles. O sea, esto no es que yo creo un sistema de seguridad o creo una estrategia de seguridad y la implemento dentro de mi empresa y listo, ya hice todo, ya aquí estoy y me voy. No, esto hay que estarlo mejorando, hay que estarlo actualizando. Es un proceso vivo, continuo que yo tengo que estar cambiando porque los ataques evolucionan. O sea, los ataques que teníamos hace un año no son los mismos que tenemos hoy. O sea, evoluciona supremamente rápido y cambia mucho y tenemos que adaptarnos al atacante. La parte de cultura es innegociable, o sea, es importantísimo la formación continua y en lo posible contar con un acompañamiento externo, sobre todo para esas partes que ya son más complicadas, esos aspectos que ya son de mayor complejidad técnica, pues es importante contar con ellos, ¿vale? Por último, pues los invitamos a nuestras diferentes comunidades, o sea, tenemos en nuestra página de LinkedIn, nosotros hola, claro, sí, enviaremos la presentación a los correos, incluso este correo que tenemos aquí. Vamos a compartir la presentación para que la tengan como un camino a recorrer, por supuesto, así lo haremos. También aquí en LinkedIn nosotros publicamos artículos semanales de temas de interés para pymes, o sea, todo está enfocado en pymes, de seguridad para pymes. Entonces, en nuestra página de LinkedIn van a encontrar, pero también tenemos nuestra página web, pero los artículos los publicamos aquí. Tenemos una comunidad en WhatsApp, que es una comunidad en la que la lanzamos recientemente, o sea, esto es lo último que hemos hecho. Y aquí lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer aquí es, Luis, por favor, si puedes también, si compartes el enlace de LinkedIn de nuestra página aquí en el chat para los que están participando en el webinar. Aquí en nuestra comunidad de WhatsApp, pues vamos a compartir también información de alertas, porque o sea, lo importante de esto es conocerlo a tiempo, entonces vamos a compartir información de alertas. Y por último, si ya tienen alguna duda puntual, si requieren algún servicio, algún tipo de apoyo, no duden en contactarnos a través de nuestro WhatsApp. Entonces nos pueden contactar directamente y por supuesto, pues ahí alguien les va a contestar para ayudarles en lo que requieran, ¿vale? Ya para cerrar esta primera parte, pues decirles que nuestra propuesta de valor es muy sencilla. O sea, nosotros lo que nos dedicamos es a proteger lo que construiste dentro de tu empresa para que tú te enfoques en hacerlo crecer. O sea, eso es lo que nosotros hacemos dentro de nuestra empresa.